¿Cuánta razón tenía Sun Tzu al decir: en la guerra, los números solos no garantizan la ventaja? Este apotegma nos enseña que, así como la abundancia de recursos no garantiza el éxito, su carencia tampoco conduce a la derrota. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? La posición estratégica asumida por los griegos frente a los persas se sustenta en el primer principio de la guerra de guerrillas propuesto por los estrategas Al-Rais y Jack Traub. ¿Qué dice este primer principio de la guerra de guerrillas? Hallar un segmento de mercado lo suficientemente pequeño para defenderlo. Puede ser pequeño geográficamente hablando, en volumen o en cualquier otro aspecto que sea difícil de atacar por el grande. Señores, en este video voy a abordar la estrategia en la batalla de las Termópilas en la Edad Antigua. La batalla de las Termópilas ocurrió en el año 480 a.C. Se enfrentaron griegos y persas. Por su gran valor, disciplina y dedicación a la guerra, los griegos encargaron a los espartanos librar esta batalla. El ejército persa estaba dirigido por el rey Jerjes I y el ejército griego por Leónidas I. Leónidas viene del griego descendiente de León. Jerjes había decidido invadir Grecia para vengar la vergonzosa derrota de su padre Darío I por parte de los griegos en la batalla de Maratón, que se llevó a cabo 10 años antes, es decir, el año 490 a.C. Los griegos estaban en una notable desventaja numérica en cuanto a soldados. Los persas tenían 250.000 soldados, mientras que los griegos tan solo 7.000. ¿Qué hicieron los griegos? ¿Qué planearon? Ellos pensaron en llevar la batalla al lugar más angosto del paso de las Termópilas. Los griegos, al llevarlos a pelear a la zona más angosta del paso de las Termópilas, eliminaron la fortaleza de los persas, esa fortaleza de cantidad de soldados. No era imposible que en un espacio reducido pues entraran los 250.000 soldados persas a combatir. Pero no solo eso, los llevaron también a una pelea cuerpo a cuerpo. Método de pelea, técnica de pelea en el que los espartanos eran campeones. Además, en un espacio reducido, era más eficaz pues utilizar esos enormes y fuertes escudos que tenían los griegos, así como sus lanzas de mayores dimensiones. De esa manera, estaban bien protegidos pues los griegos de la lluvia de flechas, ¿no?, que tiraban los persas. Los espartanos creían que las flechas eran utilizadas solo por los débiles y los afeminados. Eso es lo que creían los espartanos. Leónidas se mantuvo con 300 espartanos y cientos de soldados más, quienes en su mayoría murieron en batalla. El cuerpo de Leónidas fue salvajemente mutilado y su cabeza fue colgada en un palo.
como trofeo. Los 3 días de la batalla de las Termópilas dieron tiempo a las demás tropas griegas para rearmarse y abastecerse de más soldados de aliados. Tiempo después, el ejército griego vence a los persas en la batalla de Salamina. ¿Cómo describir las 7 variables básicas que toda estrategia debe comprender en el caso de la batalla de las Termópilas? Veamos una a una. Primera variable de la estrategia. ¿Quiénes eran los clientes del ejército griego y qué le exigían? Los clientes eran el pueblo griego y ellos exigían su libertad. Segunda variable. ¿Quiénes eran los competidores y cuáles eran las fortalezas y los talones de Aquiles de estos competidores? El competidor fue el numeroso ejército persa. Su fortaleza era pues la gran cantidad de soldados y la gran cantidad de armas. Pero también tenía un talón de Aquiles, que era la soberbia de la mayoría de los soldados persas, en especial de Jerjes I, su rey. Tercera variable. ¿Qué ventajas crearon o desarrollaron los griegos? En particular, los espartanos crearon y desarrollaron las ventajas competitivas de coraje, dedicación a la guerra e ingenio. Cuarta variable. ¿Cuál fue la regla de juego y cuál fue la estrategia de los griegos? Lo normal, lo habitual era pelear en base a cantidad de medios bélicos. Leónidas rompió esta regla de juego. A la poca cantidad de valerosos soldados que disponía, le sumó ingenio y apostó por una combinación de la estrategia de guerra de guerrillas con la de cambiar las reglas de juego. Atrajo al rival a un terreno reducido y a pelear cuerpo a cuerpo, situación que le era muy favorable a su tropa. Quinta variable. ¿Qué innovó el ejército griego? Los griegos innovaron la forma de competir y el tipo de liderazgo. Como ya hemos mencionado, Leónidas rompió las reglas de juego, ¿no? Por ejemplo, trajo a competir a un terreno reducido para eliminar así la ventaja de superioridad numérica de los persas. Y cuando fue atacado por la retaguardia, ordenó inmediatamente el retiro de la mayor cantidad de sus soldados, pero con algo destacable: él se quedó en la batalla. Leónidas innovó el liderazgo basado en el ejemplo. Sexta variable. ¿Qué tipo de economías buscó el ejército griego? Los griegos prolongaron el tiempo de la batalla para de esa manera, valga la redundancia, darle más tiempo a las otras tropas griegas para reabastecerse y para buscar nuevos soldados aliados. Séptima y última variable. ¿En qué procesos concentraron sus recursos y esfuerzos los griegos? Para los griegos, los procesos más importantes fueron el entrenamiento en la posición de falange y en el desarrollo de esa mentalidad competitiva para enfrentarse a un ejército brutalmente numeroso. Tomando en cuenta lo sucedido en la batalla de las Termópilas, ¿qué reglas debe cumplir o debe respetar un guerrillero para tener éxito en las batallas? Sugiero también que esto lo extiendan al campo de los negocios. Planteo las siguientes 7 reglas. Primera regla: ingenio, mucho ingenio. ¿Usted ve una gran fortaleza en el rival? Usted inmediatamente piense: ¿es una oportunidad
para utilizar el ingenio, la inteligencia. La inteligencia, nunca se olvides, vence a la fuerza. Leonidas, ¿qué hizo? Vio 250.000 soldados al frente y dijo, ¿qué hago frente a eso? Los llevó a pelear en un terreno reducido, donde no podían entrar pues los 250.000 soldados. Segunda regla, reducir el campo de batalla o de competencia. Si eres un guerrillero, se supone que tienes pocos recursos, tienes escasos recursos. Entonces no te conviene combatir en un espacio amplio y encima abierto. Entonces hay que evitar competir en espacios amplios y abiertos. Tercera regla, utilizar armas singulares. Un guerrillero siempre tiene que tener armas singulares. ¿Recuerdan ustedes la batalla de David contra Goliat? No fue lanza contra lanza, fue lanza contra honda. La honda podría ser un arma más débil, pero era singular, cumplía con ese requisito de singular. En el caso de los espartanos, ellos utilizaron la posición de falange, ¿no? Hicieron todo un bosque donde los soldados se unen, protegiéndose con sus fuertes y grandes escudos, para evitar esa lluvia de flechas de los persas. Cuarta regla, ostentar una superioridad. Usted como guerrillero tiene que ser superior en algo a ese grande. En todo no puede ser usted pequeño, eso descártelo. Si usted es un guerrillero que piensa que es pequeño por todos lados, mejor no salga a competir. En el caso de los espartanos, eran inferiores en cantidad, mas no en valentía eran superiores, en disciplina eran superiores, en valor eran superiores, en metas eran superiores, ellos buscaban la gloria, no la defensa de sus vidas. Quinta regla, combatir en base al talento y a la superioridad. Con la cuarta regla estás obligado a buscar en qué eres superior. En la quinta regla, a esa superioridad tienes que agregarle la tarea de descubrir cuál es tu talento. Porque en base a tu talento y a tu superioridad vas a pelear. Los espartanos pelearon ¿en qué? ¿En qué superioridad? ¿En base a qué talento? Ellos eran diestros en la pelea cuerpo a cuerpo. Desde niños ellos eran entrenados en eso. Y condujeron la pelea a ese terreno. Sexta regla, cerrar de manera rotunda el paso a los traidores. De por sí ya la traición es algo pésimo. La deslealtad es algo malo. Peor aún, en una batalla donde eres el más pequeño. ¿Ustedes imaginan cuánto daño se hubiera evitado el ejército espartano si no contaba en sus filas con el traidor Efialtes, quien le dijo a los persas cuál era el camino por el cual podían llegar por la retaguardia de los griegos? ¿No? Imagínense cuánto daño hubieran evitado si es que a tiempo se hubieran dado cuenta de que ese era un vil traidor. Séptima regla, disponer de soldados dispuestos a buscar la gloria. Los persas tenían como fin defender su vida. Los espartanos no. Para los espartanos, un medio era la defensa de sus vidas. Su fin era la gloria, su fin era la libertad. Señores, con el fin de que recuerden un poco, que repasen un poco lo que acabamos de exponer en este video, me permito plantearle dos preguntas consecutivas. Primera, ¿conocen la fortaleza más importante de su competidor más cercano? Segunda pregunta, ¿qué están haciendo para neutralizar esa fortaleza o para eliminarla? Señores, agradeceré muchísimo sus comentarios. Eso, como les he dicho siempre, nos ayuda mucho a nosotros
Y también es una oportunidad para nosotros para saber cuáles son sus dudas y tratar de hacer todo lo posible para corregirlas. Les comunico que en nuestro próximo video trataré la estrategia expansionista de los persas en la Edad Antigua. Señores, recuerden siempre lo que dijo Jesucristo. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchas gracias. Bendiciones. Les comunico que en nuestro próximo video trataré la estrategia expansionista de los persas en la Edad Antigua.